buenos días, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron. Qué bueno que Dios les dio permiso de venir. Es así. Algunas veces les digo a los hermanos si van a ir a alguna reunión, por ejemplo, cuando es viernes, sábado, digo, nos vemos el domingo, y algunos hermanos dicen, si Dios quiere. Y yo les contesto, si quiere. Quizás a veces no queremos nosotros, pero Dios siempre quiere que nos acerquemos. Así que es una frase mexicana a veces decir, si Dios quiere voy a ir a la iglesia. Pero realmente Dios siempre quiere. Él hizo todo lo imposible porque nosotros nos acercáramos a Él. Y Dios siempre quiere, hermanos. A veces nosotros tenemos algunos asuntos que atender mucho más importantes que el llamado del Señor, pero Dios siempre ha estado dispuesto. Dio su vida por nosotros en la cruz. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar con Él. Imagínense que un día diga, no quiero. Es impresionante. Estamos muy complacidos con el Señor, muy agradecidos en nuestro corazón, hermanos. Le agradecemos mucho a la iglesia, sus oraciones, todos los hermanos que hicieron lo posible y lo imposible porque pudiéramos tener este campamento, este retiro, este trabajo aparte con los jóvenes, porque el Señor mostró su gracia, su favor. Varios jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo y nosotros, bueno, estamos solamente satisfechos de poder servirle al Señor y ser hallados dignos de confianza, porque también es importante. Así que bueno, lo poco que pudimos hacer se retribuyó en una bendición tan grande, porque ser lleno del Espíritu Santo es la obra maestra de Dios en la vida de las personas. Y le decía a los jóvenes que es la promesa más grande que Dios hizo en su palabra, que Él habitaría en el corazón de las personas. Bienaventurados, dice la palabra, hermanos, a quienes Dios los considera dignos de habitar en sus corazones, porque eso es algo incomprensible a la mente humana. Y estamos agradecidos por eso, hermanos, así que de parte del Señor le damos las gracias. Y bueno, eso es solo el inicio de muchas cosas que Dios quiere hacer en esta generación de jóvenes, de muchachos, de niños, de niñas. Y como iglesia, pues tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Se acuerda de hace 8 días? ¿Cuántos sí tomaron vitaminas? Si su mamá tomó ácido fólico. Bueno, hace 8 días el Señor nos hacía una pregunta y nos decía, bueno, y después de la resurrección, ¿qué sigue, no? Y si se acuerdan que luego de resucitado, el Señor Jesucristo estuvo 40 días dando testimonio, dice el libro de los Hechos, pruebas irrefutables acerca de su resurrección. Y hablaba durante 40 días con sus discípulos y se le apareció a más de 500 personas. Y estuvo durante 40 días hablándoles del reino, hablándoles de la palabra, y les encargó, hermanos, que fueran por todo el mundo, que anunciaran el evangelio, que predicaran el evangelio, que hicieran discípulos, dice Mateo, a todas las naciones, que los bautizaran, que les enseñaran las cosas que Él nos había enseñado, que Él les enseñó a ellos, que ellos le enseñaron a otros, que otros nos enseñaron a nosotros. Y dijo una promesa, hermanos, que de ahí yo podría hacer la continuación, solo que ahora no le llamé así, después de la resurrección, ¿qué parte 2? No. Y Él dijo algo, hermano, que es importantísimo que como iglesia lo consideremos. Antes de que Él vuelva, Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay un límite, sí, el fin de este mundo. El límite es cuando esto termine, esto colapse, este sistema que está a punto de hacerse pedazos y hasta lo podemos oler, que todo se está despedazando, el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso está llegando a su fin. Cuando este mundo termine, hermanos, el Señor volverá por su iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos estaban mirando hacia el cielo, como el Señor Jesucristo estaba ascendiendo hacia el cielo y Él iba bendiciéndolos, se quedaron viendo hacia el cielo como una nube lo cubrió, hasta que dejaron de verlo y sus miradas no se apartaban del cielo. Así que 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a los discípulos y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Y ellos dicen, a Jesús, el Mesías. Y ellos dicen, ese mismo Jesús, el Mesías, que ustedes acaban de ver cómo se fue al cielo, así mismo como lo vieron ascender, así mismo volverá. Wow. Así que ellos se alegraron y dijeron, ok, entonces tenemos trabajo que hacer. Porque Él dijo, en tanto que yo vuelvo, ¿se acuerdan? Lo dijo muchas veces,
vayan y hagan discípulos, anuncien, sanen personas, liberen, expulsen demonios, den paz a esta tierra, prediquen las cosas que yo les enseñé. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de este mundo y volveré por ustedes. Wow, nadie se emociona. Son evangélicos. Qué bueno. Yo estoy emocionado. Así que le llamé a esto y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es una frase mía, hermanos, fue Jesucristo diciendo yo voy a estar ahí. Pero que es importantísimo que vayamos a leerlo. Así que vaya conmigo ahí a Mateo 28. Le voy a mostrar muchas cosas, hermano. Espero que el Espíritu, que Dios y que usted tenga la paciencia suficiente para escuchar todo lo que Dios quiere mostrarnos en esto. Un misterio grande, no está escondido, pero sigue siendo un misterio en el que muchos creyentes creen, pero pocos se han dado cuenta del gran misterio que encierra. Así que vamos a leer, mire, con calma, bien leído, bien marcado, Mateo 28, 17, y de ahí hasta el final de Mateo 28, final del libro, final del Evangelio, 3 versículos, 4, vamos a leerlos. ¿Está ahí? Mateo 28, 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén dice que así sea. Firmado, sellado, ratificado es el amén. Pero hermanos, aquí hay un misterio grandísimo. El Señor Jesucristo cita un acontecimiento impresionante, escúcheme hermano, impresionante, que ha de suceder a todo aquel que cree en el Señor Jesús y se hace un discípulo por el testimonio de los enviados, de los apóstoles, de la iglesia, los enviados, porque Él dice: vayan por todo el mundo. Un envío de parte de Jesucristo. Y dice que ellos tenían que hacer algo, específicamente, ¿sí? Bautizarlos, pero habla entonces de aquel misterio enorme, difícil de explicar, que es la Trinidad. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es triuno, así lo dicen, algunos dicen trino y algunos dicen Trinidad, pero al final de Dios está manifestándose de tres maneras. Tiene tres fuerzas, tres poderes, tres estados en los que Él se manifiesta a lo largo de toda la Escritura, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por si usted no lo sabía, los cristianos evangélicos creemos en la Trinidad. Creemos en la Trinidad porque es lo que el Señor dijo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, el mandato, hermanos, era que la gente, los creyentes, los discípulos, los apóstoles, fueran por todo el mundo, por todas las naciones, y bautizaran a las personas. No voy a hablar solamente hoy del bautismo, pero usted sabe que el bautismo significa sumergir. La palabra griega que está ahí es bautismo, que significa sumerjanos. Entonces Jesús estaba diciendo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones y sumérjanos en el nombre del Padre, sumérjanos en el nombre del Hijo y sumérjanos en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, esto no solo estaba diciendo que los metiéramos al agua como Juan el Bautista, aunque implica eso era solo una señal de que las personas se habían convertido en discípulos, pero la tarea real era sumergirlos en el nombre del Padre. Y el nombre del Padre es algo mucho más glorioso y majestuoso. Sumergirlos en el nombre del Hijo. El nombre del Hijo. En el nombre del Hijo hacemos todo, en el nombre del Hijo oramos, en el nombre de Jesús cantamos, en el nombre de Jesús hacemos tantas cosas. Así que Jesús estaba diciendo, hermanos, que los sumergiéramos. Me doy la tarea de un enviado, y a todo el que entra a la iglesia, la tarea de la iglesia enviada es sumergirlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Adentrarlos en la Trinidad, adentrarlos en toda la majestad de Dios. ¿Está fuerte el trabajo o no? Sí, hermanos, no es solo pasa, haz una oración de fe, ahora eres un hijo de Dios, ok, se escribe tu nombre en el libro de la vida, espera que Cristo venga y ya, ¿qué hacemos mientras? Anda con la cara de aburrido por todo el mundo. No. El Señor decía que Él había recibido, escuchen, esa frase que dijo va a ser importante en lo que le voy a hablar hoy más adelante.
Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Por eso yo les digo, es decir, ¿con qué autoridad? Muchas veces los fariseos le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y no les quiso decir. Pero a los discípulos les dijo, a mí se me entregó toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso yo les digo que vayan por todo el mundo, vayan a las naciones, vayan a todos los lugares y sumerjan a los discípulos. Cuando la gente crea, la gente se haga discípulo, ustedes tienen que sumergirlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Claro, la señal de esto es el bautismo en agua, pero el trabajo práctico es que se adentren en la iglesia, que se adentren en la plenitud de Dios, en el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, la iglesia. Se lo voy a mostrar con la palabra para que lo vea, solo que estoy yendo rápido como si fuera un resumen. Es como si a un maestro, a un director de escuela le dijera, quiero que acaben con el analfabetismo y quiero que enseñen a la gente a leer, a escribir, a las matemáticas. Entonces se abre una escuela y el acto que te hace participar de eso es que te inscribas, ¿no? Por eso se abren las inscripciones. Cuando se abren las inscripciones, tú ya eres un alumno de esa escuela, pero todavía falta ¿qué? Que te enseñen, que te capaciten, que pases por primero, segundo, tercero y así los ciclos. Es así. El bautismo, hermanos, en agua es la inscripción dentro del cuerpo de Cristo. Es aquel, ya soy un alumno del Señor, ya soy alguien que está injertado en la iglesia, en el cuerpo, ya he venido a ser parte de este reino y de esta gran familia. ¿Ahora qué? Acuérdense que más adelante dijo, ahora, obviamente ya lo sumergiste, lo inscribiste, ahora tienes que sumergirlo prácticamente. O sea, fue la inscripción. Ya es parte, sí. Ya es miembro, sí. Ya es alumno de la escuela, sí. Uniforme, todo, matrícula, credencial y todo, ya. Ahora tienes que sumergirlo en la enseñanza. Por eso dice que lo sumergiera en el nombre del Padre, que lo sumergiera en el nombre del Hijo y que lo sumergiera en el nombre del Espíritu Santo. Que no solo era decirlo. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu. Algunos ignoran tanto que andan discutiendo si había que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús. Y es no entender lo que está diciendo. A ver, no se trata de una frase. Hermanos, se trata de un entendimiento que en el nombre de Dios, incluso cuando hubiera dicho solamente en el nombre de Dios, comprende toda la magnitud de Dios. Pero Dios está revelado en tres formas, en tres seres, lo podemos decir así, aunque obviamente es un ser, por eso no quería decir esa frase, pero solo para que la mente pueda un poco comprender. En el nombre de Dios sería suficiente, pero Él lo quiso desglosar de tal manera que la iglesia entendiera que hay un trabajo como si fuera primero, segundo y tercero, y si no, no lo gradúas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Y la manifestación gloriosa es, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pudiera haber comenzado, hermanos, aunque les di toda la temática del asunto, con aquella pregunta evangélica que puede decir, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios esté con ustedes todos los días? Claro, sería un amén. ¿No? ¿Quién de ustedes quiere que Dios habite en su corazón todos los días? Amén, amén. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Obviamente esto estaba respaldando, hermano, no un si quieres o si tus emociones quisieran sentir la presencia de Dios. No, eso está revelando o mostrando una revelación de la Trinidad muy poderosa que usted y yo vamos a aprender esta mañana, pero se lo voy a mostrar con la Escritura. Aquí lo que estoy tratando de decirle, hermano, es que después que el Señor se fue al cielo, el trabajo de los enviados, no los pellizquen, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de la gente que va predicando el Evangelio, es no solo bautizarlos, sino injertarlos en la iglesia, y adentrarlos en el conocimiento del Padre, adentrarlos en el conocimiento del Hijo y adentrarlos en el conocimiento del Espíritu Santo, para que esas personas sean ¿qué? Plenas en la presencia de Dios, completas en la presencia de Dios, y además de eso, habite Cristo en ellos completamente, dijo.
Porque él dijo, toda autoridad me dieron a mí. Entonces, si yo habito en ustedes, Colosenses dice que en él está manifestada toda la deidad, que en el Hijo se reveló toda la esencia del Padre y del Espíritu. Pero es necesario entenderlo como la Trinidad para que podamos comprenderlo de la manera más fácil. Así que miren, primero entendemos, hermano, primero tenemos que entender que antes de que Él vuelva y entre que Él se fue, resucitó y se fue, y entre que Él vuelva, la iglesia fue enviada a las naciones. Y fue enviada, hermanos, a llamar, a convocar, a predicar, a anunciar, pero a meter a todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a meterlos ahí. Fuerte la tarea, ¿no? Claro, como señal, la inscripción es el bautismo que recibió ¿quién? Juan. ¿Sí? Como señal. Pero la idea era injertarlo, solo que no está tan revelado ahí, pero yo se lo voy a mostrar. Y lo vamos a hacer así, como Dios lo pensó. Mire, cuando apareció Jesucristo, hermano, antes de que apareciera Jesucristo, ¿quién apareció? Hablan los que leen la Biblia. ¿Quién? Juan. ¿Él qué hacía? Bautizaba, sumergía a la gente. Y él decía que lo hacía como una señal que recibió, pero había uno que los metería en el Espíritu Santo. Ahí ve, toda la película. Pero obviamente era complicado que se lo entendieran, porque él estaba tratando de dar como la teoría de la inscripción a esa gran escuela que vendría a ser la iglesia. Cristo revelado en la iglesia. Pero, mire, se lo voy a mostrar sencillo. Los únicos dos libros que hablan de este misterio y se repartieron la mitad y la mitad fueron Mateo y Juan. Me va a entender por qué. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el tema de Mateo, así en general? ¿De qué habla mucho Mateo? Menciona muchas veces eso, Mateo menciona muchas veces eso, que es el reino de los cielos. Lean, tengan tiempo, habla mucho del reino de los cielos. ¿Y Juan de qué habla mucho? Ustedes ya lo tienen que saber, lo hemos estudiado. Del amor de Dios, ¿no? Juan 3:16, y cualquier Juan que usted agarre va a estar hablando de amor del Padre. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el Evangelio de Juan, amor del Padre. Y Juan fue apodado incluso el discípulo amado, el discípulo del amor. Así que Mateo hablaba mucho acerca de un reino. Y Juan hablaba mucho acerca del amor, el amor del Padre. Y ambas cosas son una, y no es que Marcos o Lucas no hablaran cosas como esas. Sí sabe que Marcos se dedicó más a ponerle atención a las cosas espirituales y sobrenaturales como endemoniados, expulsión de demonios, sanidad de paralíticos, de muertos, ponga atención a eso. ¿Sí? Y que Lucas, al ser un médico, todo lo explicaba más científicamente, más de medicina, más de enfermedades, más de los milagros, los veía más como que la gente viera que era mejor que la medicina, siendo él un médico. ¿Ok? Obviamente, el Evangelio de Lucas fue dirigido a un hermano llamado Teófilo para que él entendiera las cosas que Jesús había hecho. Pero bueno, Mateo, mire, vaya conmigo, por ejemplo, a Juan. Y le voy a mostrar algo. El capítulo 1 de Juan. ¿Listos ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se está hablando de Jesucristo? ¿Y está hablando de quién? De Dios y el Hijo, ¿no? Este era en un principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Agárrese de su silla. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A ver, Juan, está Dios, está el Hijo y un hombre. ¿Sí ve? ¿Sí lo vio ahí? Dígame algo, ¿sí? ¿Ruido? Imagínense, en un principio está el Padre, el creador de todo, Dios en una sola manera, Dios junto, Dios en una sola forma de manifestarse. Y está con él el Hijo, el Verbo, y en el Génesis 1 están los tres. Juan 1 menciona dos, pero obviamente menciona al Espíritu de otra manera, pero Génesis 1 menciona a los tres. ¿Han leído Génesis 1? ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1:1?
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el 28 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y él apareció. El Espíritu me dijo, yo te voy a explicar, iglesia, y yo se voy a tratar de explicar a ustedes la Trinidad en 4. Y yo desde que el Espíritu me dijo eso, y yo sentí así, dije, ya me estoy volviendo loco. Y mi corazón empezó a saltar como cuando siempre que Dios me revela algo, pero allí pasa porque dijo, no, la Trinidad es en 4. No, Dios, tú siempre sales con cosas extrañas, pero para los seres humanos 3 es 3, 1, 2 y 3. Sí, pero la Trinidad no está completa si no hay 4, dice. Así que míralo en Génesis, míralo en Juan. El Padre, el Hijo y el Espíritu, y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién faltaba ahí? Y en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era la luz, este es el Espíritu, están por todas partes. Y entonces, ¿quién aparece ahí otra vez? Un hombre. ¡Wow! En el Nuevo Testamento, hermano, porque algunos dicen, no, allá, ¿quién como Adán? Fíjate, eso sigue sucediendo todos los días. Te voy a adelantar algo por si se va la luz o algo, o el diablo quiere entorpecer esto. Hermano, tú, yo podemos ser esa pieza clave, o somos esa pieza clave para que se pueda manifestar la Trinidad. La Trinidad no se puede manifestar si no hay un recipiente, un hombre. No puede manifestarse porque Dios es espíritu. Dios es un ser que se comprende, pero no es terrenal, no es humano. Y necesita un hombre para manifestar la Trinidad. Por eso dijo, vayan por todo el mundo, sumérjanlos en la Trinidad, bautícenlos en, y yo estaré ahí. ¿Sí lo vio? Está por toda la Biblia, lo dijo de muchas maneras. En Mateo 28 también dijo lo mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes. ¿A quiénes estaba hablando? Hombres, iglesia, creyentes, sí, pero ¿somos qué? Hombres, personas, seres humanos, ¿ok? En Génesis 1 está igual, y en Juan estamos leyendo, hubo un hombre enviado de Dios. Iglesia, ¿sabe que la palabra enviado, que traducen enviado, es apóstol de Dios? Que la palabra apóstol también significa solamente enviado, digo solamente, no por menospreciarla, pero tampoco es tan mística. La palabra apóstol, que leemos apóstol en griego, en español significa enviado. Así que cuando Dios te toma y te envía en algo, tú eres un enviado de Dios, pero en griego diría el apóstol de Dios, porque es enviado. ¿Sí está claro ahí? Ok, hubo un hombre enviado de Dios. Mire, es lo mismo que Mateo 28, ¿sí? Es lo mismo. Pero esta es la inscripción y luego Jesús mandó a dar ya ahora las clases, a la práctica. Pero véanlo para que entendamos, porque la teoría va a ser más fácil comprenderla. Así que este vino, verso 7, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. ¿Se acuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre que hacía, venía a este mundo y yo estaré con ustedes. Estoy mezclando todo para que me entienda como Génesis, Juan, Mateo, todo está por todo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay la gente que dice, hermano, a ver si me está entendiendo, voy muy rápido, en cada cosa yo tendría que tardarme un día. Hay la gente que dice que Dios está en todas partes. Eso es cierto. Pero dice, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Eso es cierto, Dios está en todas partes. Pero ¿se da a conocer en todas partes? No. No tendría sentido levantar a un hombre para que diese testimonio. ¿Sí? Esa luz alumbraba a todos los hombres, dice arriba, ¿no? Pero esa luz venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conocía. Así que Dios hizo algo. Levantó a un hombre y lo envió. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y este venía para dar testimonio de la luz. No él era la luz, pero él venía para que la gente creyera en la luz. Así que la luz venía al mundo y quería estar con todos. Dios está en todo el mundo, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes ni está con todos porque necesita que se pueda manifestar en quienes crean.
Para eso envió a un hombre, eso grábeselo. Además de creer, tienen que ser sumergidos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esa es la idea de Dios, y si lo quiere, se oye muy complejo y lo puede ser, de hecho es imposible porque solo Dios lo puede hacer, pero al final del día sí es una especie de proceso que puede suceder muy rápido, solo le llamo proceso porque no encuentro otra palabra, pero puede ser muy rápido, un proceso instantáneo. Pero al final del día Dios quiere habitar en el corazón del ser humano en toda su plenitud. Y el plan es que Dios entonces en la Trinidad quiere entrar en el corazón de los hombres, pero necesita un hombre. ¿Sí? Así como cuando hizo Adán, llena la tierra, júzgala. Algo cayó, algo no funcionó, levanta otro. Y envía a Juan a dar testimonio de la luz para que la gente crea en él. Pero entonces, de todos modos, el mismo Dios en el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Lo vio? Y yo estaré con ustedes. Y se cumple lo que les dije. A ver, estaba con todos los judíos ahí, los que lo veían, hizo milagros a un montón de gente. Pero en todos recibieron la plenitud de Dios. No. Los hebreos y los judíos y los israelitas podrían decir, como dicen muchos mexicanos, Jesús está en todas partes. Es más, ellos podrían haber dicho, Jesús está en nuestro país. Y sí es cierto. Jesús nació de nosotros, es un judío. Y sí es cierto. Pero por ese simple hecho, ¿todos los que decían eso recibían a Jesús? No. Mire, lea lo que dice ahora. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. La Trinidad en cuatro, sí, mira, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el hombre. Y si no, no se completa. No se completa. Está así desde el Génesis y está por toda la Biblia y vuelve a estar aquí. Pero no sé si vio el orden. ¿Vio el orden? El Padre, el Hijo, dígame cuál es el tercero. El hombre y el Espíritu. Ay, pastor, está usted blasfemando. No, así aparecen. Aquí así aparecen. El Padre, el Hijo, el hombre y el Espíritu. Y en el libro de los Hechos van a aparecer exactamente igual. El Padre, el Hijo, la Iglesia y el Espíritu Santo. Y dice el Señor, podrás entender la Trinidad y tú puedes entender quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero Dios siempre usará al hombre para que la Trinidad se manifieste. Siempre lo hará. Incluso por eso Él mismo dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces pudimos ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos toda la plenitud en el Hijo. Pero al Hijo se le ocurrió algo. Volver otra vez al Génesis y entonces dijo el Hijo, escuche, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahí que hizo él, hermanos, resumió toda la deidad otra vez. Y dijo, vuelve a ser Dios uno. ¿Sí lo entendió? Y volvemos a iniciar, el creador de todas las cosas, porque Juan dice, en él, por él y para él, fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, pudo haber sido hecho. Él es Dios. Y el Verbo era Dios. Así que dijo, toda autoridad, lo dijo después de resucitado, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso ahora, va otra vez, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Sí lo ve? Y volvió a iniciar. Pero va cambiando el orden de las ideas y el poder de las ideas.
Porque en aquel tiempo Adán le dijo, llena la tierra. Pero Adán cometió algún error que se llama pecado y que eso puede seguir pasando y fue expulsado del reino, fue expulsado del paraíso y entonces él salió de la presencia de Dios y se rompió ¿qué? La Trinidad en Adán. Y aunque Dios estaba en todo el mundo, pregúntenle a Adán entonces por qué para él fue muy importante o crucial o trágico que lo expulsaran del paraíso. Adán pudo haber dicho lo que un mexicano dice, pero si yo en la sala de mi casa puedo comunicarme con Dios, y es no. Permíteme eso porque hay evangélicos que piensan eso. No. No, Señor, no. Hay un Dios, hay un reino, hay una Trinidad y hay un modelo a seguir. Un hombre, hombres, modelo de Dios escogido para que ellos den testimonio de la luz. Y la luz se manifiesta ahí. Y yo estaré con ustedes. ¿Sí lo ve? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Por eso vayan. Y hagan que la gente se sumerja. Sumerjan a la gente. Bautícenlos en Cristo. Bautícenlos en el Padre. Bautícenlos en los hijos. Yo recibí toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Yo les estoy dando, estoy diciendo que si ustedes sumergen a la gente en el cuerpo de Cristo, yo estoy ahí. Dígame amén si lo está entendiendo y si está entendiendo de qué se trata el asunto del misterio. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo y Juan dice específicamente, y lo que es importante aclarar, es que Juan específicamente dice, tenía que marcarlo así de clarito, hermano, para que la iglesia lo entienda y para que usted como creyente lo entienda, hubo un hombre enviado de Dios. La pregunta que usted y yo le haríamos, y si fuéramos ateos o creyentes serios, ¿para qué necesitabas meter a Juan en esto? ¿Es verdad o no, hermano, que técnicamente no era necesario? Dígame sí o no. Seamos honestos. Técnicamente no era necesario meter a Juan en esto. Porque estaba Dios, el verbo, y el verbo se hizo carne. Y podía haberlo hecho sin que Juan estuviera metido ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios tiene que hacer esas cosas? Alguien alguna vez pregunta, ¿por qué tuvo que crear a Adán y no solamente venir el hijo? Y en lugar de Adán, el hijo. Y nos quitábamos de problemas. No. Dios te necesita a ti, hermano. No quiero lavarte el cerebro. Pero es una bomba lo que te tengo que decir. Dios te necesita a ti. Y para que la Trinidad se manifieste en tu vida, Él necesita que tú entiendas esto, porque si no, la plenitud de Dios no se va a manifestar en tu vida. Y entonces Dios no se manifestará a más gente. Porque Dios hizo necesario, a lo mejor hace rato estaba diciéndolo mal expresado. Dios hizo necesario al hombre, no que Dios necesitaba al hombre, Dios hizo necesario al hombre. ¿Sí? Creó al hombre para hacer lo necesario para él, un recipiente, ¿se acuerda que así dice la Escritura? En el que se conteniera la Trinidad de Dios. Y la Trinidad de Dios en este tiempo en Juan se manifestó en el Hijo. ¿Lo dijo Juan claro o no lo dijo Juan? A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo vino a manifestar. Y cuando tú, hermano, permites, dejas, recibes o Dios te concede que el Hijo entre a tu vida, toda la plenitud de Dios se concentra en tu vida. ¡Wow! Eso es glorioso, todo lo quiere. Sí, pero hay una forma. Y es la forma que no nos gusta a muchos, humanamente hablando. Otro hombre. Porque no solamente Dios, el Padre, el Hijo y yo. Y nadie más. Se llama egoísmo, ¿no? Y nadie más. ¿Por qué tengo que depender de otro a quien Dios escoja y yo tenga que ir a él y decirle y yo tenga que, hermano, ¿por qué tengo que juntarme con esta gente? ¿Por qué tengo que congregarme? Yo solo puedo relacionarme con Dios. Escúcheme, hermano, escuelita bíblica nivel 20, no y no. No existe, no se puede, no es real, no le agrada a Dios, es contra la voluntad de Dios. Es contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así lo planeó Él. Dice la Escritura en Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad. El mismo diablo le ha de estar preguntando a Dios una y otra vez, ¿para qué hiciste a Adán? Cualquier evangélico que lee tantito la Biblia y que el diablo lo confunde, hubiera bajado el Hijo. ¿Sí?
5,000 años te hubieras ahorrado de problemas y en lugar de Adán, Juan 1, en lugar de Adán. Y vuelves a comenzar. Y entonces la idea de los inspirados por el diablo se cumplió en Juan 1, pero ¿qué cree Dios otra vez? Hubo un hombre, no. La va a volver a regar. No, no la va a regar. ¿Lo ve? Otra vez Dios con lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, ahí vamos bien. Y todas las cosas fueron creadas por él, y nada de lo que ha sido creado se fue creado, sino solamente el verbo, y aquel verbo era la luz que alumbra a todos los hombres, sí, a todos los hombres, sí, y a los hombres también. Sí, amén, Dios, aleluya. Quiero saber nada de hermanos, no quiero saber nada de la iglesia, nada de congregarme, no quiero saber nada de gente que falla, de humanos, de gente terrible. Si el Padre y yo nada más, el Hijo, el Espíritu, qué padre, qué bonito se debe de sentir. Ajá, vamos bien. Verso 6, así como para cubetazo. Un hombre enviado de Dios. Oh, no. Y este se llamaba Juan. No, conozco un montón de Juanes, son terribles. No, él era la luz, sí, claro, no, es un hombre, yo sé que es un hombre cualquiera, no, él no tiene nada importante, no tiene importante. Él no era la luz, pero él vino para dar testimonio de la luz. Y tenía un propósito, que todos los hombres creyeran a través de él. ¿Cómo? No, yo puedo creer en mi casa. No, señor. Puedes tener un... Escúcheme, hermano, eso sí, anótelo. Acomode sus ideas, se las voy a decir. Usted puede tener un encuentro con Dios donde quiera, sí. En la sala de su casa, en el baño, en el parque, en una campaña evangelística, en la iglesia. Donde quiera puede tener un encuentro con Dios, sí. Pero adentrarse en Dios, creer, entregarse, ser sumergido en Dios solamente a través de un hombre. ¿No me dijo amén? Eso es lo que Dios dice. ¿Eh? Si le agrada, qué bueno, y si no, pues me da lo mismo. Eso es la pura voluntad de Dios. Así que hubo un hombre enviado de Dios y este vino para dar testimonio y a fin de que todos creyesen por él. Porque, escúcheme, hermano, porque Dios lo está explicando. No creo que usted diga, ay, ese hermano está diciendo cosas locas. No, mire, el Evangelio de Juan lo está explicando porque él ya estaba en el mundo, pero el mundo, ¿qué pasaba con él? No le conocía. Pues para todo lo que Dios está en toda parte, sí, pero no lo conoces. Pero Dios puede estar en la sala de mi casa, sí, pero de todos modos no te estás relacionando con él, ni él contigo. ¿Y por qué no? Basta con que yo lo quiera. No. Él tiene un plan y ese es el que hay que ir. Las cosas hacen como Dios dice, no como uno quiere. Así que él levantó a un hombre y lo envió. ¿Está bien el fundamento que le puse? Tenemos que volver en nuestra mente por lo menos a Mateo 28, 17, 18, 19 y 20. Así que los discípulos le adoraron y él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y va de nuevo, ¿no? El Hijo resucitado, la gloria de Dios misma resucitada, otra vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos nuevamente. ¿Y qué cree que se le vuelve a ocurrir otra brillante idea, papá? Gloria a Dios por él. Y dice a hombres que estaban ahí delante de él. Por tanto, él. Así que ya no hubo un hombre enviado de Dios. Diga conmigo, hubo muchos. Y otra vez la palabra que no a muchos nos agrada. Muchos hombres enviados de Dios. Y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Sí? Vayan a las naciones. Y que crean a través de ustedes, que es lo mismo, hagan discípulos a las naciones. En Marcos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, y al que no crea será condenado. Bueno, eso le dijo a quién, hermano, eso le dijo a hombres que él envió. Toda la deidad, toda la Trinidad estaba contenida en el Hijo, y él vuelve a poner a un hombre, y la Trinidad más un hombre, ¿lo ve? Y les dice, vayan, y les dice algo, y yo estaré con ustedes todos los días. La Trinidad en un enviado, la Trinidad en el enviado. ¿Con qué propósito, hermanos? Con que la gente crea en Dios, con que la gente se vuelva a Dios, pero con que la gente sea sumergida en Dios. Por eso dice, bautícenlos
Métanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con ustedes. Dios estará ahí, la bendita Trinidad estará en cada uno de ustedes, pero la gente que está creyendo, la gente que está viniendo a la iglesia, está siendo sumergida en la bendición completa de Dios. No entiende nada, vuelvo en 20 años. Ya, yo ya no creo, cuando tenía yo 33 y dije 20, no me parecía tan loco. Ahorita ya digo, bueno, si el Señor me permite, vuelvo en 20 años y a ver si todavía puedo gritar y hablar y decir esas cosas. El plan de Dios es habitar en el corazón de las personas. Pero necesita Dios, se hizo necesario Dios de que hombres, mujeres, niños, jóvenes, porque está por toda la vida, manifestaran esa deidad. En quienes él había caído, a quien él había entrado y le dije, vayan. Por eso en el libro de los Hechos, Lucas recuerda, pero les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, ¿no? Porque usted dice, ahí está faltando el Espíritu, sí, por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que reciban poder de lo alto. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces ustedes se arrancan y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando reciban ese poder estarán completamente la Trinidad en ustedes y entonces arránquense por todo el mundo. ¿Lo está viendo? ¡Wow! Hermano, antes de que él vuelva a la iglesia tiene que estar por todo el mundo. Y hablo de personas y enviadas de Dios. Y usted no necesita, déjeme decirle esto, a ver si me lo logran entender. No necesita que se le nombre con un ministerio. Usted solo necesita comprobar que el Padre, el Hijo y el Espíritu están en usted como un creyente, y entonces ahora tengo una función, ahora tengo una misión, se llama una comisión, ¿se acuerda? Ahora tengo que ir y manifestar al Padre, al Hijo y al Espíritu a las personas, enseñarles, mostrarles, adiestrarlos, capacitarles, como le llamen, discipularlos, les dicen en las congregaciones, ¿no? Nivel 1, nivel 2, es vida espiritual, vida cristiana, que van a ver en mí, que van a ver a través de mí, que van a traer al Padre, al Hijo y al Espíritu morando en mí y que también quiere morar en ellos. Así que yo los sumerjo en la vida que yo tengo, lo bautizo en Cristo, en el Padre y en el Hijo lo bautizo. ¿Me está entendiendo? Sí, claro, el inicio es sumergido en agua, pero hacerle ver y entender que lo que sigue es una inmersión completa en la iglesia. La vida cristiana verdadera y real. La vida espiritual real de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación del reino, el Espíritu Santo fluyendo a través de un montón de dones, de ministerios, de gracia. Lo ves por todas partes, es el reino de Dios moviéndose por todas partes. Hermano, el bautismo no es solo que te abran la puerta de un reino. El bautismo es que te abran la puerta del reino, pero luego que te adopten como ciudadano. Y luego que te adopten como ciudadano es que te adopten como hermano, como hijo de alguien, como papá de alguien. Y no es luego solo eso, que comas en la misma mesa, que te pongan la misma vestidura. Ve que es un todo. Sumergir a los creyentes y a los discípulos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, es un todo. ¿Con el propósito de qué? De que todos ustedes, todos nosotros y todo el que cruce la puerta sea lleno de la plenitud de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Se lo voy a mostrar con una escena más. Vaya a Mateo. Mateo capítulo 3, por favor. Vamos a ver en acción. Yo aquí en mi bosquejo le puse sirviendo a Dios en acción. ¿Se acuerda usted que Juan 1 decía, bueno, lo va a narrar Mateo? Juan 1 dijo, ok, está Dios, está el Hijo, y levanta a un hombre enviado de Dios, y este vino para dar testimonio. Y así que Juan está en acción. Y vean lo que declara Mateo, no lo declara Juan, lo declara Mateo capítulo 3. Síganme conmigo, vamos rápido. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos, abriendo la puerta a un reino, anunciando un reino, anunciando una ciudad, un lugar, un país, una entidad en donde Dios reina. Y dice la escritura, Mateo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comida de langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en un granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¡Wow! Así se predica el Evangelio. Y la gente venía a él. Y él los bautizaba en señal de que se arrepentían y pedían perdón por sus pecados. Pero él decía: pero falta la Trinidad completa. Falta la Trinidad completa, porque aquí es el Padre y un hombre enviado por él. Pero atrás de mí viene ¿quién? ¿Vio cómo el orden se volvió a alterar ahí un poco? Ahora otra vez el Dios y Adán. Dios y un hombre. Así que él fue enviado por el Padre mismo y él predica y le dice: arrepiéntanse, porque yo les vengo a proponer, a decir, a ofrecer, a vender, a declarar un reino que existe, que ustedes no conocen, en donde Dios gobierna. En ese país, en ese lugar, en esa entidad, Dios es el rey y todos los que viven ahí están llenos de la presencia del rey y comen en la mesa del rey. Y en ese país no hay hipocresía, no hay engaño, no hay pecado, hay amor del Padre, y ese reino yo quiero hablarles. Así que él decía: tienen que arrepentirse y dejar de pensar como seres humanos. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad. Arrepentimiento es pensar en cosas que nunca había pensado. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Así que la gente venía diciendo: yo reconozco que soy mal, yo reconozco que mi forma de pensar es contraria a Dios. Confesaban sus pecados y él los bautizaba, y venía mucha gente, incluso venían religiosos, fariseos, saduceos, gente que ya tenía una religión y que eran maestros en su religión, venían. Él cuando los vio les dijo: ah, caray, parecen víboras que cuando echan fuego salen huyendo, pero está bien, los bautizaba. Y dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, ya no vamos a pecar, ahora que los bautizo se acabó el pecado, sí, amén. Pero les quiero decir algo: el gran plan de Dios es Dios, el hombre, y aquí viene el Hijo. Atrás de mí viene el Hijo. Yo los bautizo en agua y yo puedo decir: ahorita vamos a bautizar a toda esta gente y no importa cómo están, solamente les digo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero atrás de mí viene uno que yo como ser humano no, ni siquiera me puedo postrar a desatar la correa de su calzado. Pero él trae algo especial, la plenitud. Por eso Juan dijo: de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. A Dios nadie le dio jamás, pero el que viene atrás de mí te va a manifestar todo lo que yo no puedo decirte como ser humano, hermano. Todo lo que yo como predicador no te puedo enseñar viene detrás de que el Hijo more en tu corazón. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No a muchos les agradaría, porque el fuego es como la imagen, la idea de que va a quemar todo lo que no sirva. Solamente el oro y la plata sobreviven a temperaturas extremas. Y quemará la paja. Por eso él dice: y va a recoger toda la paja. Él viene a tu vida, hermano, y lo primero que Cristo hace en tu vida, trayendo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que Dios va a hacer en tu vida es arrancar todo mugrero, todos los pensamientos obscenos, toda paja, toda basura, toda cosa que no sirve, toda cosa superficial, toda hipocresía, todo engaño, toda mala palabra, mal comportamiento, berrinches, groserías y toda basura que no sirve. Él agarra la junta, así como cuando limpiamos un predio, así dijo Juan, ¿no? Que él haría eso, juntará la paja y la quemará en un fuego que arde eterno. Los evangélicos solemos decirle infierno. Bueno, así también lo dice la Escritura. Y arderá ahí todo ese mugrero, toda esa hipocresía, esa falsedad,
Cuando somos bautizados en Cristo, el Señor viene detrás de esto, de ese bautismo, y dice, ahora sí vamos a limpiar tu vida. ¿Lo ve? Falta todavía que la Trinidad se revele a tu vida. El bautismo abrió la puerta, un hombre enviado de Dios abría la puerta, pero él mismo decía, ahí viene atrás uno. Ese va a limpiar todo. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! Por eso la pregunta aquí es si yo he recibido a Cristo en mi corazón, porque eso limpia todo. Si el Espíritu Santo entró a mi vida, es fuego que purifica, dijo Juan. Y se completa no la Trinidad en el discurso, nada más en el discurso de Juan. Pero escúcheme, si usted está viendo la película, hasta aquí solamente hay 2 actores en acción. Juan está presentando a los 3 y él, pero solamente han aparecido 2 actores, Dios y el hombre. Y Juan aparece en escena diciendo, pero hay un tercero que yo les presento. Él va a venir y viene con el cuerpo. La Trinidad en 4, bueno, ahí está. Así que vino Jesús con el Espíritu Santo, pero obviamente van apareciendo en escena. Y por eso vea cómo aparecen en escena. El verso 13. Entonces vino de Galilea Juan al Jordán, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Wow, esto ya lo he explicado y lo vuelvo a leer y me vuelve a volar la cabeza. Otra vez Dios, con sus ideas. Necesito un hombre. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Mesías, es el unigénito, el Padre, y Él son una sola cosa. ¿Para qué viene Juan? ¿Por qué tiene que venir a Juan a que le bauticen? Usted y yo sabemos y pensamos humanamente que Jesús no necesita ser bautizado. Porque Juan mismo dice, Él estaba en el seno del Padre. Él estaba en el seno del Padre, nosotros conocimos al Padre por Él. ¿Por qué viene Juan para ser bautizado? Alégrese y conozca al Dios que lo toma en cuenta usted siempre y que a veces usted no se da cuenta. Y que necesita muchas cosas que usted tenga que hacer, pero al final del día hay quien dice, yo no siento la presencia de Dios. ¿No serás tú el que está mal, estorbando en algo? Es que yo no siento como dice aquellos que... Vea cómo va la película. Así que un hombre está diciendo que el Padre lo envió y todos saben que el Padre lo envió. Y es más, hermano, se ratifica que el Padre lo envió porque la gente venía a él. Incluso venía gente religiosa, que era dura, hueso duro que roer, venían a él. Y no nada más venían a él, el hombre pareciera que los maltrataba, porque yo creo que no muchos de ustedes, cuando los bautizamos, creo que a la mayoría bauticé, aguantaría que le dijera, generación de víboras. No, ya no me voy, este pastor no tiene amor de Dios. Juan decía eso. Y yo creo que aquellos no se sentían así como que amén, amén, aleluya, ¿no? Venían con sus hábitos, con sus filatelías, con todo su atuendo religioso y los agarraba de pechito. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír? Yo los voy a bautizar, dice. Y los bautizaba, bautizaba soldados romanos, capitanes romanos, bautizaba fariseos, saduceos, gentiles, él agarraba toda, decía, no exagera la Biblia cuando dice, venía toda Jerusalén a él. Así que el hombre estaba en el Jordán dándole todo el día. Arrepiéntanse, víboras, conejos, mapaches, todos, arrepiéntanse. Sí, de verdad, les decía cosas así, hermano. Pero les decía, pero ojo, en Mateo 28, si Juan lo hubiera dicho, en Mateo 28 van a encontrar como lo que yo estoy haciendo lo va a hacer la iglesia. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio, ¿ves? Y les predicaba el reino. Y les decía, arrepiéntanse. Dejen de pensar como están pensando. Porque hay un reino en el que sus pensamientos no caben. Pero ese reino se acercó, está aquí. Es el reino en donde Dios habita con las personas, la Trinidad misma habita con los seres humanos. A mí me enviaron a inscribirlos, a bautizarlos, y todos se inscribían, fariseos, saduceos, soldados, todos se inscribían. Y les dice, pero ahí viene el otro, el maestro de verdad, el que enseña de verdad. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y Él va a limpiar sus vidas, dígame amén. Él va a cambiar su vida, la va a transformar. Yo solo lo bautizo en agua. A mí me mandaron, Dios quería que yo levantara el testimonio de quienes se están acercando a Él, y eso es toda mi función. Pero ahí viene uno que
Él va a limpiar sus vidas, sus corazones y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él los va a terminar de sumergir en el Espíritu de Dios. Entonces apareció el tercero en escena. Y vino a Juan y le dijo, tú eres un hombre, sí, simple mortal, pero tienes algo especial. El Padre te envió. Eres un enviado de Dios. Así que quiero pedirte algo, sí, bautízame a mí. Escúchame. La prenda, iglesia, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertas y vio que al Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Wow, y ahí está el que faltaba. ¿Lo ve, hermano? ¿Cómo se completó la Trinidad? Y todo eso es magnífico, podemos hablar mucho de ello, pero a mí lo que me causó una impresión es ese Juan. ¿Por qué Dios usaba a un hombre para revelarse al mundo? ¿Por qué el mismo Hijo, hermanos? Escúcheme, hermano, para que entiendan, tuvo que someterse a un hombre. El mismo Hijo, el mismo Padre, el mismo Dios, pues, tuvo que venir a un hombre y decirle, hermano, Juan, primo, porque hasta eso eran primos, bautízame. La escena nos tiene que volar la cabeza porque es Dios mismo agachándose frente a un hombre y diciendo, tú eres el enviado. A ti papá te escogió, a ti el Padre, a ti yo te escogí para que hicieras esto. Así que yo aquí estoy como un hombre más y tú eres el que tiene la autoridad y la justicia del Padre. Tú eres el que bautiza y tú me bautizas a mí. ¡Wow! Hay mucho que aprender, hermano, pero rápidamente le voy a decir. ¿Sabe que hay un montón de cosas que Dios no ha hecho en su casa, en su vida, en su familia? Porque usted no está en esa posición. Y quizás Dios está rogándote. Tú eres el esposo de esa mujer, sí. Sí, Señor, pero yo quiero que trates con ella. Tú eres el que me dices que hay que hacer. No, tú puedes hacer lo que quieras, pero es el creador, pues. Señor, cumplamos la justicia. A mí se me ocurrió ponerte a ti como hombre. Un hombre enviado de Dios. A mí se me ocurrió que tú fueras el esposo. Un hombre enviado de Dios. A mí se me ocurrió que tú fueras el papá de este. Jóvenes, hubo un hombre enviado de Dios. A mí se me ocurrió levantar a este y a aquel como apóstoles, como profetas, maestros, evangelistas, pastores, hombres enviados de Dios. A mí se me ocurrió ponerte a ti en la dirección de una escuela, hombre enviado de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad, de la luz, para anunciar el reino y decirles, hay uno que viene con otro. Él va a limpiar sus vidas. Y este último que aparece, el Espíritu Santo, Él va a perfeccionar todo en tu vida. Todo Dios y la Trinidad va a caer en tu vida ese gran día. Y ellos anunciaban cosas así. Jesús lo está otra vez ejemplificando, ¿no? La película está por toda la Biblia y se la voy a mostrar por otra historia todavía, si no le ha aburrido. Pero la película está ahí, entonces descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y vino sobre Jesús. Y la Trinidad completa volvieron a reunirse. Pero ahí está Juan. Entonces Juan grita a sus discípulos y a gente que ya lo seguía a él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan con él. Y Juan se hacía a un lado y le decían, pero Juan, tú fuiste el que comenzó esta onda. Sí, pero yo no soy lo importante es él. Síganlo a él, vayan con él. Es necesario que yo me haga atrás, que yo mengue para que él siga creciendo, porque el poder está en él. Ahora, Juan es humilde y todo, sí, pero hermano, Dios tuvo que usar a Juan. Así tiene que ser. A veces digo, ¿por qué un hermano tiene que orar por mí? Ideas de Dios. ¿Quién puede ser más grande que el Hijo y no necesitar que Juan le bautice? Nadie. ¿Quién puede ser más sublime que el mismo Dios para bajar a la tierra y decirle a un hombre, yo te puse a bautizar, sí, tú bautízame? No, bautízame para mí. ¿Qué parte no entendiste? Hermanos, iglesia, ¿qué parte no entendemos de quién somos nosotros? Mateo 28.
vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, sanen enfermos, expulsen demonios, enseñen lo que yo les enseñé. Y ojo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alguien puede decir, hay 1000 congregaciones, sí, todos son enviados, y donde Dios te ponga, ahí te enviaron, ahí te puso Dios. Juan fue levantado en Jerusalén, pero Juanes han sido levantados en todo el mundo. Se llaman de otras maneras, se llaman de 1000 maneras, pero en esa región alguien tiene que venir y decir, ¿a dónde es, Señor? Aquí es, y yo quiero ser pleno, yo quiero recibir la Trinidad en mí, quiero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en mí. Sí, Dios va a decir, ok, ¿qué quieres que yo haga contigo? Porque puedes tener un encuentro con Dios en cualquier lugar del mundo y decirle, Dios, yo quiero que entres a mi corazón, Dios, yo quiero que tomes el control de mi vida. Yo se lo dije una vez y a los 8 días estaba en la iglesia. Y Dios va a decir, ok, yo quiero eso. Tuve un encuentro con Dios, fue glorioso, fue magnífico, pero no lo es todo. Y le dije a Dios, toma mi vida, Señor. Y Dios quizás dijo que sí, quizás dijo que no, pero al final del día, a los 8 días estaba en la iglesia. ¿Sabe qué, hermano, Dios está diciendo en aquel día en el cielo cuando tú le dices, quiero conocerte, Dios, quiero que cambies mi vida, Dios, en donde te encuentres, en el campo, en tu casa, en donde sea, con gente o sin gente? Generalmente eso pasa solas, generalmente es cuando Dios te agarra contra la pared. Pero Dios está diciendo, ok, entonces ¿sabe qué va a hacer Dios? Diga conmigo Génesis 1, Juan 1, Mateo 3. Un hombre. Y dice Dios, no vayas a agarrar a alguien. Ahorita vas a ver. Y así que Dios, y si no lo hay, les dijo Juan, y no anden con que todos somos hijos de Dios, porque Dios puede hacer hijos hasta de las piedras, ¿eh? Aquí no me ven con esa payasada. Ni que, ay, Dios está en todas partes y yo también tengo mi religión. Pues con todo y eso, si no es como Dios dice, no te sirve de nada. Porque él, antes de que salieran los religiosos con eso, él se les adelantó. Ay, no vayan a decir, oh, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, ¿para qué queremos a un segundo y un tercero? Porque Dios puede hacer hijos a de esas piedras. Y a una piedra, pues si tú eres mi hijo, se acabó, ya, para que se les quiten los celos. Eso fue lo que les dijo, ¿eh? Wow. Así que, hermanos, agárrense en su silla. No estar en el reino, no estar en la iglesia, no estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu en la congregación. Fuera de eso no hay nada. Si el diablo te engaña, no lo sé, no hay nada. Es Adán fuera del paraíso, y aunque el diablo le dijo, no morirás, ahí está, tú no morirás. Si te moriste, se murió. Y Dios ya no estaba con él. Y el mismo asesino Caín, escúcheme, hermano, lea con tiempo, a mí no me da tiempo leer todo lo que el Espíritu me está recordando, pero el mismo asesino Caín, cuando después que mató a su hermano Abel, Dios le dijo, ¿y qué pasó con tu hermano? Pues no era tu hermano. Ay, ¿yo qué? Tengo que andar cuidando a mi hermano, yo soy solo, soy independiente, soy Caín, yo no me congrego, ni cuido a mi hermano, ni me da lo mismo los jóvenes, los niños, lo mismo. Ah, sí, ahora eres un maldito. No, eres un maldito y por donde andes habrá maldición. Y toda la maldición te perseguirá. Y no vas a estar en mi presencia nunca jamás. No, bueno, es que yo estaba vacilando. Pues conmigo no se vacila. Dígame amén si quiere. Y él era un asesino y muy loco, muy matón, muy asesino. Y empezó a temblar y decir, no, ahora me arrojas de tu presencia. Yo no voy a poder vivir. Todos me van a querer matar. Cualquiera que me mate sentirá que te hace un favor a ti. Sí, ahora ya supiste, ¿verdad? Que Dios derrama bendición donde Él dice que va a derramar bendición. Salmo 133. Y que Dios sana donde Él dice que sana. Y que Dios, si a Él se le ocurre levantar hombres para bendecir, a Él se le ocurrió levantar hombres para bendecir. Y te puede usar a ti, hermano, no estoy diciendo esto por mí, porque fue su idea. Entonces Caín dijo, no, me arrojas de tu presencia, yo no podré soportar eso. Pues no, que muy loco, que yo aquí, donde quiera voy, como quiera Dios está en todas partes, y yo aquí también me puedo hincar. ¿Ah, sí? El mismo asesino, grábenselo, hermano, que fue inspirado por el diablo, tuvo un gran temor de estar fuera de la presencia de Dios. Y saber que una maldición lo iba a perseguir el resto de sus días. Wow. Vaya conmigo rápido al libro de los Hechos. Esta es nuestra actualidad.
Porque alguien puede pensar, bueno, es Jesús, es Juan. Bueno, Hechos 9. No traje mi reloj, ¿qué hora es? Ah, sí, en 10 minutos le doy esta rápido. Mire, Saulo, el apóstol Pablo, ¿lo ha oído de él? Hombre de Dios, sí. Pero antes de eso, hombre común. Es más religioso hasta las cachas. Cuando hay personas que dicen, no, yo soy católico, no, eso no. Católico está bien. Pero es un católico de verdad, hermano. Yo era católico ignorante hasta las cachas. Religioso, sí, pero no, Saulo sí era religioso. Saulo era religioso bien. No, si yo tengo mi religión, tú no tienes nada, eres igual que yo, somos hojas secas. Mire, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí sabe quién es él? Bueno, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de acoses contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow, un encuentro con Dios, sí. Un encuentro con Jesucristo, sí, en cualquier lugar. Es más, respirando odio, tuvo un encuentro con Dios. Ahí sí le creo. Pero entonces él dijo, bueno, ya que estamos en pláticas, Padre, Dios, Jesús, ya que estamos en pláticas, hagamos negocios, tú y yo. Dime, ¿qué se trata? No. Ahí va papá otra vez con sus ideas. Espérate. Quieto. Entra en Damasco. No, aquí tú y yo nos arreglamos. Bajita la mano, ¿no? No. Tú y yo, ¿para qué metes otra gente? Entra en Damasco que yo te voy a decir, pues si ya estamos hablando, ¿no? Ahí va Dios otra vez. ¿Sabe que a quién buscó Dios? Diga conmigo, un hombre. Un hombre. Así que Dios va a decir, un hombre. No, joder. Adán, no, Adán ya no. Juan, bueno, pero cumplió. Y aquí otra misión. Acabo de encontrarme con un que está loco de verdad, ¿eh? Respirando amenazas. Este no amenazaba, vivía amenazando. Este no amenazaba, su vida era amenazar. Y de veras que las traía, ¿eh? No como algunos de nosotros que dicen, ay, yo, droga y volaba avioneta. Nada, este sí era. Y no andaba con esas payasadas, ¿eh? Este sí las traía. Así que fue y pidió licencia porque tenía autoridad. Deme cartas, deme autoridad. Voy y entro a los templos y agarro a patadas a hombres y a mujeres. Ah, sí. Y va en su caballo, se junta una gente. Vamos a darles a esos cristianitos, esos discípulos. Dice, vamos a darles. Yendo en el camino, se encuentra con Jesús. Amén, aleluya. Una luz gloriosa, dicen los evangelios. Ay, sentí tan bonito. Así yo creo que Saulo hubiera estado tan bonito. Cuando sopas, cae y queda ciego. Y entonces dice algo fuerte, esto fue poderoso. Así que tuvo que ser Dios un Señor. Y grita, ¿quién eres, Señor? Porque no dijo, habrá sido un chamaco que se me cruzó. No, es porque algo grande lo había embestido. Así es cuando nos encontramos con Dios de verdad. En donde te agarre, ahora sí pues digo, donde te agarre, tu habitación, en el campo, donde te agarre, no vas a sentir bonito, pero vas a sentir que es algo muy poderoso que te está rompiendo en pedazos. Y él grita, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús se presenta. No te va a ir bien si me sigues afrentando a mí. Te va a ir muy mal si quieres pegarle a un aguijón. Como agarrar una espada, un escudo, un puñal y darle puñetazos en la punta. O sea, piensen. Todos los que quieren agredir a Dios, a la iglesia, hablar cosas de Dios, Dios dice, qué cosa tan torpe, agarrar un aguijón, una punta y pegarle puñetazo. No te lastimas tú mismo. Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Tú vas a hacer las cosas contra el aguijón. Jesús mismo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tú me dices y él era así. Si tú me dices algo, yo lo voy a hacer. Así que dime, te escucho, aquí estoy yo. Háblame, Señor, ¿ok? Entra a Damasco y yo te mando a alguien. Es que eso alguien, la iglesia, los hermanos, no son hipócritas. No. Pero mira, hermano, así que Saulo no tenía opción. Y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos oyendo la voz a la verdad, pero no veían a nadie, a Dios nadie le dio jamás. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces, no, man, está por toda la Biblia, ¿cómo le voy a hacer? Para aquellos que dicen, no necesito de la iglesia, no. Yo me llevo con Dios, es más, tengo un altar en la esquina de mi casa. Ahí le va otra más poderosa, hice una capilla en mi terreno. ¿Sabe qué quieren decir esos hombres? Para que no vaya yo a buscar a Dios a ningún lado, me traje a Dios aquí. Suena bonito. Pero uno a veces toma a mofa del catolicismo, pero los evangélicos hacen lo mismo. Hay un montón de gente que dice, dono el terreno para el templo. ¿Sabe qué está queriendo decir? Me traigo a Dios aquí, lo meto aquí a mi casa, y luego se andan peleando por el templo, porque si el terreno, que si no, bueno, ya son otras historias perversas. Pero la idea de ellos es, no necesito yo ir a ningún lado, Dios tiene que estar aquí conmigo en mi casa, sí o sí, y yo voy a ver la manera de que eso sea. Ok, pero Dios no está de acuerdo con eso. Y dice, métete a Damasco, luego hablamos. Pero no, luego hablamos. Y pasaron 3 largos días en el que Dios, yo le pregunto a papá, ¿por qué 3 días? Y tú, digo, en 5 minutos vas a hablar con Ananías y lo mandas. Pero tú sabes que es bueno que el hombre espere. Se llama paciencia, se llama entrega, ayuno, que no coma, que no vea nada, está bien. Aguántame ahí tantito, hermano. No, pero es que yo quisiera, pastor, que rápido Dios me usara. Y sí, pero tranquilo, espérate tantito. Así que Dios va a empezar a pensar, ¿quién? Y siempre los hay. Yo anhelo que todos los que estamos aquí seamos ese. Un hombre que está diciendo, papá, yo aquí estoy para servir. Tú puedes usar mi vida, aquí estoy, papá. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre con una misión. Hubo un hombre con un encargo. Hubo un hombre que estaba orando diciéndole, Dios, quiero servirte. Dios, quiero servirte. Y dice, tengo una misión para ti. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Discípulo es la palabra después, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está ahí orando. Entonces, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de judíos de Israel. Entonces, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¡Wow! Eso es poderosísimo, ¿eh? Un hombre enviado de Dios. Y Dios le había dicho a Saulo, aquí te vas a estar, hijo. No comas, por cierto, y ponte a orar. Yo, luego hablamos. Saulo había dicho, va a pensar que me va a decir. Sí, fue por Ananías. Le dijo, Ananías, heme aquí, Señor. Él está siempre dispuesto. Yo aquí estoy, Padre. ¿Qué quieres que haga? Sí, mira, un encargo tengo. Dios es así, hermanos. Algunos dicen, no, tan loco. ¿A quién Dios le habla así? Así, a cualquier hombre. Estamos viendo a hombres enviados de Dios. Juan, Adán, y tampoco toda la Biblia. En este caso, Ananías. Ananías, Señor, aquí estoy. Siempre dispuesto. Siempre listo. Nada que hacer más que servir. Ok, pero él era así. Y hay muchos así. Y dice, tengo un plan. Vas a ir a la calle que se llama a la derecha. ¿Conoces la calle del doctor Juan Bobos? Ahí vas a ir. En casa de un Judas. Ese nombre me suena. No es el mismo, no, ese ya es un poco bueno. Ese. En casa de un Judas. Hermano, dirección, ¿cuál GPS? ¿Cuál Google Maps? Nada. El Espíritu Santo, la Trinidad bendita diciendo, te voy a dar la hora, el lugar, el nombre. No creas que Dios es vago, que da señales ahí medias turbias. No, papá es claro. Y ahí está el nombre de la calle, la casa de la persona que era dueño de la casa. Y dice, vas a entrar en esa casa, te vas a encontrar a un hombre que está orando. Se llama Saulo de Tarso, todo nombre, todo. Y le dice, él está orando y él también tiene una visión. Yo me estoy encargando de trabajar contigo y trabajar con él. Se llama iglesia. ¿Sí?
Y él también tiene una visión en la que llega un hombre que se llama Ananías, por cierto, que ora por él, y entonces él te cobra la vista. Yo ya le dice, tú nada más vas a ir, él ya está enterado, y entonces yo te digo, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Y con quién? ¿Y qué vas a hacer? Señor, este hombre es malo. Sí, no te preocupes, tú tienes que ir porque yo lo he escogido. Y le vas a decir cuánto es necesario, porque él me pregunta, mi hermano, mucho de lo que tú le preguntas a Dios en oración, las respuestas están aquí, a tu alrededor. En hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, niños de Dios, enviados por Dios con respuestas. Es que me están preguntando, ¿qué hay que hacer? Tú dime qué hago, dime de qué se trata, yo le entro a todo, ya que eres Jesús, qué bueno, pero tú dime, yo no doy la vida por ti. Me está pregunte y pregunte y pregunte. Así que le vas a ir a decir que él lo estoy levantando porque como es loco, y él entra a todo para que le den de palazos, lo azoten, lo metan en la cárcel, pase hambre. ¿Cuánto va a padecer por causa de mi nombre? Ve a decirle eso. Cualquier evangélico mal parado diría, ¿por qué no se lo dices tú? Levantar a hombres, usar la vida de la iglesia. Y está la iglesia ya funcionando. Ve y dile eso. Pero claro que Ananías, aunque le dice, Señor, ¿y sabes quién es? Y mire, que hacerle esa pregunta a Dios. Dios, ¿tú sabes quién es? No sé, a lo mejor no sé quién es. Sí sé quién es. Pero él ha tenido un encuentro conmigo y el hombre ha dicho, me entrego a ti. Así que una vez que te entregas a Dios, escúchame hermano, te va a llevar a la iglesia. ¿No lo cree? Es así. ¿Y qué cree? Va a levantar hombres. Algunos de ellos están sentados junto a ti. No son coincidencias. No son coincidencias lo que está pasando aquí o no. No son coincidencias. Es Dios respondiendo oraciones. Es Dios hablando a la vida de la gente. Es Dios enviando. Es Jesucristo diciendo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos, insértelos. Y ahí viene lo que está. Aquí está ya en la práctica, ¿eh? Ya es real, tiempo real. Es presente, es nuestra era. Así que entonces Ananías, verso 17, fue a Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Ahí está, ¿lo ves? Ahí es así. ¿Por qué Dios no lo bautizó con el Espíritu Santo cuando lo agarró en el caballo? ¿Por qué no bajó el Padre, el Hijo y el Espíritu y agarraron a Saulo y le encomendaron la misión? Hubo un hombre enviado de Dios. Hermano, Dios quiere, puede, es necesario que use tu vida. La Trinidad, hermano, se manifiesta en el corazón de los hombres. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesucristo mismo en toda la realidad quiere entrar en la vida de los hombres. Pero Dios busca hombres que vayan y lo hagan. Es más, a esa gente que está llegando, nosotros, nuestro trabajo es que ser los Ananías de Dios y decirle, hermano, el Señor te ha traído, wow. ¿Qué van a hacer conmigo? Te vamos a presentar a Dios en todo su esplendor. Dígame amén ahí. Todo lo que vas a ver aquí va a ser al Padre revelado, al Hijo revelado y al Espíritu Santo revelado a lo largo de toda esta gente. No, son seres humanos. Eso es lo curioso. Eso es lo sobrenatural de Dios. Y así lo suele hacer. Así que él dice, el Señor me envió para que yo ore por ti. Y Pablo así diciendo, ¿es en serio? Como dice alguna hermana, ¿en serio? ¿Por qué tienes que usar a Ananías? Nadie lo conoce, ni en su casa lo conoce. Dios lo conoce. Es un hombre piadoso que ama a Dios con todo su corazón. Y todo hombre que ama a Dios con todo su corazón puede hacer una misión de Dios. Puede servirle a Dios. Puede recibir una misión de Dios. Pero Saulo no dijo eso, yo solamente estoy aquí actuando el asunto, Saulo. Si es así, papá, así es. Un hombre, un hombre. ¿Pero qué crees que me mandó, hermano Saulo? Le están preguntando cosas, yo traigo la respuesta. Y Dios tiene que ser así. Y también me mandó para que me cobres la vista. Wow. Y también me mandó a que seas lleno del Espíritu Santo. Un hombre con un montón de cosas. Así que oraron, fue lleno del Espíritu Santo, la Trinidad en toda su vida. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante y levantándose fue. Y rápido, ¿qué hizo Ananías?
lo bautizó. Todo se cumplió ahí. ¿La ve? Sí es un proceso, pero puede suceder rápido. El Señor le habló. Sí, el Espíritu Santo vino sobre él, fue bautizado. Y el Hijo fue el que se encontró con él. Pero tenía que estar, diga conmigo, tenían que estar ahí Ananías, la iglesia. Usted y yo, en esta ciudad tenía que estar la iglesia para que Dios se manifestara en el pueblo. A mucha gente que está buscándolo. Sí, Dios está en todas partes, pero Él tiene estas ideas. Gente, lugar, personas a las que Él quiere usar y poner. Te trajo aquí con un propósito. A lo mejor un día oraste diciendo, Señor, yo quiero conocerte. Ok, pero quiero conocerte a solas. No quiero religiones, no quiero ser de los hermanos, no quiero nada de eso. Ah, no quieres nada de eso, sí, nunca me vas a conocer. Pues, ¿por qué no? A Dios nadie le vio jamás. El Hijo es el que lo da a conocer. Por eso, entonces que venga el Hijo. Sí, el único problema que mira, el Hijo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes. ¿Qué quieres que le haga? A él sí le ocurrió estar en la iglesia. ¿Y no puede estar en todas partes? Sí. Pero entonces, ¿por qué no viene solo a mí? No, porque él dijo que así quería hacerlo. El Padre así quiso hacerlo. Siempre quiso hacerlo así. Lo va a hacer a través de ti, varón. A través de ti, mujer, esposa, mamá. Así quiere él hacerlo. ¿Cuál es el problema? A través de un maestro en la escuela, a través de un jefe en el trabajo. Sí, Dios quiere hacer así las cosas. ¿Cuál es el problema? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, un Ananías, un Juan. Él es así, hermano. Respuestas, propósitos, sanidad, bautismo, bautícele. Y Ananías hizo lo que el Señor dijo, bautízale. El discípulo sí, bautízale. Así que Ananías oró por él, se le recobró la vista, el Espíritu Santo le llenó y Ananías lo bautizó. Vamos, manito, te tengo que bautizar. Dígame amén. Vamos a bautizar. Pero escucha, la historia no termina ahí. Téngame tantita paciencia. Así que dice, habiendo tomado ¿qué? Alimento. ¿Quién cree que le dio alimento? Diga conmigo, ¿quién lo alimentó? Ananías, que es la iglesia, que somos tú. Ven, manito, ven. No es que ando mal, ando débil, el pecado, el mundo, yo ando, vente con nosotros, vas a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Está dispuesto a manifestar la Trinidad en sus vidas, hermano? No hay otra forma. Vente, hermano, el que cruce por esa puerta, véngase para acá, aquí. ¿Y aquí qué me van a enseñar? Casi nada, nada más a Dios en toda su plenitud. Usted, pastor, no, hermano, no, a veces yo soy el menos, yo nada más hablo. Pero bajándome de aquí empieza la historia. Pero no te preocupes, mira, ahí tienes uno, otro, hay un montón de Ananías. Unos te van a dar de comer, unos van a orar por ti, otros van a orar por sanidad, otros van a darte la palabra, el propósito, lo que le preguntabas a Dios, vas a encontrar respuestas. Dios se va a manifestar en la iglesia. Pero yo me encontré con él en la calle y ahí sentí que sí, que bueno, no sé cómo terminé aquí. Bendita idea del Padre, que así lo va a hacer. Así que mire, está pasando con Saulo. Enseguida, diga conmigo, a ver si le cae el 20 y si no otro día lo predico. Enseguida, Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo veían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? El mal testimonio que tenía lo perseguía. No se preocupe, mi hermano. Así suele pasar. Y dice, a los que invocaban su nombre, y ese vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Los hermanos le tenían miedo, los hermanos los oían que predicaba a Cristo, pero decían, ¿no será que nos está tendiendo una trampa? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar. No, sí. Es que esa parte del evangelio la dicen ya que estás adentro de la iglesia. Sí sabes que el diablo te quiere matar. ¿De veras? Sí. Y que ahora tienes un montón de enemigos que quieren verte muerto. No me habían dicho eso, pues noticia. Así que los judíos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a resolver este asunto. Ese Saulo se le patinó la vida. Le lavaron el cerebro los aleluyas y ahora ya anda con aleluya amén también. Vamos a matarlo. Así de fácil. Querían matar. No voy a leer lo demás, hermano, ya no me da tiempo. El Espíritu me dice, ya no da tiempo de leer lo demás, pero usted lea todo el capítulo 9. Le cuento la historia.
Entonces, los judíos querían matar a Saulo. ¿Pero qué cree, hermano? Saulo tenía familia ahora. ¿No se emocionó? Saulo tenía hermanos. Saulo estaba injertado en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué cree? El cuerpo de Cristo lo iba a cuidar. Por si me preguntabas qué había que hacer, si te agarran solito, te matan, ¿eh? Por eso Dios se le ocurrió meterte en la iglesia, porque aunque Dios te puede decir, ven y expulsa demonios, allá te van a hacer pedazos solo. Por eso en Cristo no hay llaneros solitarios, es mortal. Métete en la iglesia, porque Saulo entró a la iglesia, y entonces Saulo predicaba y algunos hermanos decían, no, este es malo, este es malo. Pero lea usted más adelante cómo Ananías lo presenta con los hermanos, cómo luego aparecen más discípulos, y los judíos lo quieren matar, entonces ellos le avisan, hermano Saulo, te quieren matar, y entonces lo meten en una canasta, lo bajan por una ventana y él escapa. Hermano, el amor de la iglesia cuidando a Saulo. ¿Cree usted que Saulo conoció al Padre, al Hijo y al Espíritu a través de ellos o no? Sí, el Padre lo alimentó, el Padre lo sanó, el Padre le bautizó, el Padre lo cuidó, el Padre lo envió a predicar, el Padre lo empezó a aceptar y aceptar. Lea el 9, los hermanos empezaron a aceptarlo y aceptarlo y aceptarlo hasta el día en que daban la vida por él. Wow. El Padre revelado, no hay otra manera, iglesia. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. He descubierto, hermano, que no hay poder más grande que estar en la iglesia. He descubierto que no hay manera más amorosa que estar en la iglesia. No hay forma de conocer a Dios fuera de la iglesia. Es real. Te puedes encontrar con Él, sí. Te puede mandar un rayo en la calle para medio matarte, sí. Y te puede dar de comer si tú quieres, sí. Pero que se manifieste en tu vida en toda su plenitud solo dentro de la iglesia. Y no es porque un pastor lo tenga que decir, es que aquí está por toda la vida. Es que Él es así. Es que Él lo pensó así. Es que la iglesia es su reino. Escúcheme, la iglesia es su cuerpo, la iglesia es su templo, la iglesia es su casa, la iglesia es su familia. Está en todo el Nuevo Testamento eso. La iglesia es su lugar de reunión, la iglesia es su pueblo, la iglesia es el mismo, revelado en ellos mismos. Yo estaré con ustedes. En ustedes estaré. Y les digo, si se reúnen 2 o 3, yo estoy ahí. Ahí voy a estar con ustedes. La gente viene a ustedes, entonces la gente me recibe a mí. ¿No lo dijo así? Dijo, si alguien los recibe a ustedes, a mí me reciben. Pero también si a ustedes los aborrecen y si a ustedes los expulsan, a mí es al que expulsan. Si alguien les ofrece un vaso de agua, a mí me lo está dando. ¡Wow! Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos, enséñenles, métanlos en el nombre del Padre, injértelos, bautícenlos en el nombre del Hijo, bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo. Que la iglesia, que los hermanos y que esta ciudad conozca a Dios tal y como es. Y esa, hermanos, es tarea de todos ustedes, mía también, y de todo aquel que crea. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Les he puesto un costal pesado en los hombros. Espero que podamos soportarlo, hermanos. En su casa tienen que conocer a Dios, hermanos. Y sí, grite amén a través de usted. Sus hijos tienen que conocer a Dios, mi hermano. Sea usted la Ananías de sus hijos, por lo menos. En lugar de que diga, mire, imagínese, hermano, que diga, voy a dar mi domicilio para que nadie diga, no, ya habló de mí. Vete a la unidad habitacional y dice, sí, señor, amén, mándame a las naciones, envíame a mí, yo voy. Y dice el Espíritu, sirve, tengo una misión. Amén, aleluya, usted me va a mandar a África, Tanzania, Egipto, Israel, lo que sea. Ya por lo menos a Miami, a Nueva York. No, sabe Dios, anoto, ¿a dónde me mandas? Vas a ir a Paso del Macho. ¿Sabes dónde está? Más o menos. Luego vas a ir a la unidad habitacional Salvador Esquerra. Ok. De ahí te vas a dirigir al andador sin nombre, porque no aparece ni en el Google. ¿Cómo se llama? Tiene 1000 nombres. Te vas a meter en la casa número 8. Y ahí vas a anunciar mi nombre. Es mi casa. Primer misión. Anúnciale a los tuyos mi nombre. Ve mi nombre. Dile, el Señor me envió. El Señor me levantó. El Señor me puso aquí. Varones, créanlo. El Señor me puso aquí para bendecirnos. Si ni tú mismo lo crees, ¿quién lo va a creer?
Esposas, hermanas, créanlo, es así. El Señor levanta hombres y mujeres para bendecir generaciones enteras. Lo hemos leído como esa mujer Ana bendijo la vida del profeta Samuel de una manera sorprendente, poniéndolo en las manos del Señor. Y lo hemos visto por toda la historia. Mujeres que tomaron arrebatadamente decisiones, pero no solo bendijeron a personas. Débora salvó a todo Israel. Bueno, sí. Esther salvó a todo el pueblo con su hermosura. Gente que se sabe enviada de Dios. Tú puedes orar por tu familia, hermano. Y luego también sé que Dios quiere que salgamos y vayamos a los pueblos, a las naciones, a las colonias. Él lo dijo en Mateo, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan lo dijo, hermanos, vayan, sanen enfermos, expulsen demonios, prediquen el evangelio, yo voy a estar ahí con ustedes. Es que Dios se le ocurre la idea de que sean hombres y mujeres los que vayan. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Así que tomamos esta palabra esta mañana